Y vamos a hablar con Chanel Rosa Chupani, es director del Servicio Nacional de Salud, bueno, y muchísimas cosas, economista, político. Yo no quiero decir todas las cosas que es Chanel. Pues nos va a pasar. Líder tuitero también. Sí, un hombre que participa. Sobre todo, Chanel. ¿Cómo estás, Chanel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, un placer. Chanel, yo tengo muchas cosas que preguntarte, pero quiero preguntarte de algo que tal vez tú no vas a querer hablar, pero bueno, ese es el trabajo de uno. ¿Cómo tú evalúas el manejo de la pandemia, sobre todo en estas, con las nuevas cepas, los nuevos cambios en las medidas restrictivas y demás, y sobre todo la gestión de las instalaciones hospitalarias? Sí, mira, buenas tardes. Está conmigo José Luis Mendoza, Esteban Delgado y Abel Guzmán. Abel está, sí. Un abrazo, Chanel. La verdad es que yo te diría que nosotros en sentido general como país, mira, nosotros somos de los países que la pandemia ha sido manejado por dos gobiernos. Probablemente la mezquindad que abusa nuestro medio político no nos permita ver las cosas buenas que hemos visto entre los dos gobiernos, de los dos partidos que han gobernado estos países. Y la verdad es que si tú le quitas a la política el tema electoral y el tema de la realidad, nosotros hasta ahora ha sido una vamos a decir una auspiciosa manejo de todo el tema. Ahora bien, Chanel, tienes que moverte porque se oye como un coito interruptus. Sí. Entonces, le decía que respecto a esos dos momentos, que fueron momentos críticos, el tema de las elecciones y el tema de la Navidad, hasta ahora nosotros no habíamos tenido grandes problemas. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Que yo creo que es la más preocupante que hemos tenido. Y es una situación que se veía venir por el tema de lo que ha pasado en otros países. Cuando en otros países se ha iniciado el proceso de vacuna, ha habido una tendencia a disminuir, vamos a decir, la defensa general de la gente. O sea, ha habido un descuido generalizado. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ya comenzó la vacuna, están todas las expectativas puestas en esa, ya yo me vacuné, tengo una dosis. Entonces, si vemos lo que ha pasado en muchos países, ha habido un aumento importante de los casos. ¿Qué es lo que se ha hecho en otros países? Contrario a lo que hicimos nosotros hasta ayer, que se tomaron una medida restrictiva, aquí nosotros seguimos abiertos. En otros países no pasó eso. Miren, yo he estado estudiando los casos internacionales. Uruguay ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en toda América Latina. Sin embargo, después que comenzó el proceso de vacunación, se convirtió en el primer país en muerte, en mortalidad por COVID en todo el mundo. No por la vacuna, sino por lo que acabo de decir. Entonces yo creo que es un momento, nosotros estamos en una situación difícil ahora mismo, porque como le he dicho, hay una parte importante de la población que no se ha vacunado. La vacuna es la gran esperanza para salir de todo este proceso. Eso es bueno que la gente lo sepa. Ahora bien, yo como siempre digo, si nosotros nos siguiéramos vacunando todos hoy, dentro de 45 días que vamos a estar con un proceso de inoculación, o sea que van a pasar 45 días que la gente todavía tiene un cierto nivel de vulnerabilidad. Y eso, en ese momento, esa transición es que ha sido peligrosa en otros países. Y lo está haciendo aquí. O sea, nosotros el rebote que hemos tenido, yo decía hoy, nosotros por primera vez tenemos 400 personas en cama de UCI por COVID nada más. Esto no había pasado todavía en ningún momento de la pandemia. Además de esto, ¿qué se produce? En un momento que hay una crisis entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, que eso es criminal. No digo quién tenga razón o no tenga razón, pero que se produzca una situación en ese momento de esa naturaleza y que no haya una reacción también de las autoridades, porque eso hay que solucionarlo, porque no es un conflicto entre entes privados, es un conflicto que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas que en este momento que se ven en la necesidad de recurrir o a no recibir servicio o a sacar de su bolsillo para hacer pagos directos sin médico, porque sencillamente no le están dando servicios a los afiliados. Está el tema también
la restricción que hay con la PCR, que ustedes saben que se limitó a una sola PCR por persona. Eso también ha detallado en un momento importante del conflicto. Ayer la Universidad Johns Hopkins publicaba que nosotros como el país, que en los últimos 2 semanas hemos tenido mayor aumento de positividad a nivel del mundo. Entonces, esos son temas preocupantes. Estos son temas preocupantes que yo creo que se le debe hacer frente en este momento. Chanel, una pregunta, saludos y buenas tardes. ¿Cómo te está, Luis, hermano? Ahí vamos en la pelea. Mira, las estadísticas que se levantan desde el Ministerio de Salud, vamos a decir que siempre convocan a una especie de discusión. El famoso tema del subregistro, que yo siempre he dicho que es natural en el mundo entero. Hay siempre un porcentaje, alto o bajo, no importa. Y la otra es el dato de las fatalidades, el dato de las muertes. ¿Qué grado de confiabilidad tú le brindas a esas estadísticas? Porque yo supongo, a menos que haya otra información, que esas son las que le llegan al gabinete de salud y con el que se toman decisiones de abrir, cerrar o de poner cierres más estrictos. Mira, José Luis, desde el principio la OMS ha dicho que hay un subregistro importante. Bueno, no sé si ustedes vieron el caso de Perú, que ayer hizo una reevaluación de las muertes. De la muerte, de 77,000 muertes pasó a más del doble, a 2.5 muertes de la pandemia. A mí me extraña, por ejemplo, que los últimos 3 días, aquí excepto hoy, que hubo 6 reportes de muertes, aquí no se habían reportado muertes. Ustedes recuerdan que se pasó lo mismo y luego tuvimos días de 30, 27 y el ministerio aclaró que eran muertes que se habían ocurrido de noviembre, que no habían sido reportadas oportunamente. Ha pasado en todo el periodo. Después, como tú dices, esa es la información que tenemos para tomar decisiones. Y por supuesto hay un subregistro en la misma, en muchos casos. Entonces, esa es la información que tenemos que trabajar. Chanel, ¿qué otras medidas sugieres a partir estas inician mañana por una semana hasta el miércoles mira, siguiente? Yo entiendo, yo no soy, al principio que era de lo más radical, digo al principio cuando comenzó la pandemia con el tema del encerramiento y eso, luego comprendí que es una sociedad de economía informal donde la gente tiene que no es tan fácil para el Estado provocar una cierre total y absoluta de actividades con todo lo que eso implica. Yo creo, primero, seguir fortaleciendo el tema de la vacuna. Y eso, señores, hay que hacerlo con los líderes locales, en el territorio, con la gente de las iglesias, de la junta de vecinos, de los clubes, de los partidos políticos, a la gente que tiene influencia y que puede convencer a aquellos que no están convencidos o a aquellos que no le da la gana de ir a vacunarse, que vamos a vacunar. Yo creo que eso es importante, que no se haga solo desde el gobierno, sino también que el gobierno haga alianzas estratégicas con diferentes sectores. Bueno, eso es un tema importante. El otro tema, yo creo que hay que buscar unas soluciones, y no es fácil, el tema del transporte, porque nosotros seguimos con un sistema de transporte que conduce, que la gente vaya asignada a sus trabajos. Ya el gobierno, bueno, y lo otro es que hay algunas medidas que el gobierno emite, pero no se le da ningún tipo de seguimiento, como son las restricciones a un 50% de aforos en algunos lugares. Cuando tú vas, la gente está apiñada en esos sitios, porque si no, nosotros, como ha advertido hoy la sociedad, que es lo que de medicina familiar, nosotros nos vamos a buscar. Recuerde que a este periodo, a este proceso que estamos en este momento, había que agregar lo que pasó el fin de semana de las madres. Por ahí viene un fin de semana largo, vamos a decir, porque es jueves, pero mucha gente se toma el viernes también. Sí. Entonces, que nos va a haber mucho contacto entre las aprovechar el tema, Chanel, para anunciar que la vicepresidenta Raquel Peña ha dicho en un almuerzo con directivos que el próximo 11 de junio, viernes, llegará 200,000 dosis de la vacuna Pfizer ya por primera vez al país. Ok, esa es la que se va a 1 millón llegarán de Sinovac el jueves. Ok, sí, o sea, nosotros hasta ahora no tenemos, afortunadamente no hemos tenido un tema de vacunas en las últimas semanas. El problema es la actitud de la gente para ir a vacunarse. Así es. Y entender que no es solo vacunarse. Señores, si usted tiene una primera dosis de vacuna, usted tiene un grado de vulnerabilidad importante. Entonces usted también tiene que cuidarse. Esto también el autocuidado. Chanel, pero sí, desde el Servicio Nacional de Salud tú tenías la responsabilidad, y así lo sigue teniendo el Servicio Nacional de Salud, de gestionar, administrar
la forma más racional las instalaciones hospitalarias. Hoy dijo la presidenta de la Asociación de Neumología que no era que iba a colapsar, sino que había colapsado el sistema. ¿Cómo tú evalúas esa gestión? Yo he recibido hoy, usted sabe que mi celular prácticamente tiene todo el mundo y lamentablemente a veces la gente llama a uno buscando información. A mí, por ejemplo, desde hace varios días, pero con más intensidad de ayer para acá, la gente me está llamando para ver cómo consigue transporte para movilizar pacientes hacia el interior del país, porque básicamente el colapso vamos a estar cerrado en el Gran Santo Domingo, ustedes saben, y sobre todo en UCI, en UCI, tanto en Concepción como en UCI. Entonces, yo decía esta mañana, Susana, que no, y a ti se te vivía pidiendo y tú resolvías. Quiero saber cómo tú evalúas, porque dicen que sobran camas, pero el grito es que no hay camas. No sobran camas, es posible, sobran camas porque no somos... Dice que hay mil y pico. A propósito de eso, Chanel, mira, Chanel, oye, Esteban. Fíjese que el boletín del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, el boletín de hoy, correspondiente al día de ayer, día 1 de junio, dice... Ocupación de cama, 45%. 1.195 de un total de 2.671. Quiere decir que hay 1.476 que están desocupadas. Como yo decía cuando estaba en el servicio, de esas que están desocupadas, a mí no me interesan las 50 que se desocupadas en Pedernales, ni las 30 que hay en Elia Piña, ni la B, porque ahí no tengo presión. Sí, está bien, pero espérate un momento, Chanel. O sea, pero Chanel, discúlpame. Si el total es 2.671, no puede ser que más de la mitad estén en Pedernales y en Jimaní, en Elia Piña. No. Esa, y así se le explicaba. Esa cifra que se ofrece de que comenzó la pandemia esconde los extremos, señores. Esconde los extremos. Esconde lo que pasa en la capital. Nosotros tenemos en la capital un 90% de ocupación de UCI, prácticamente un 100%. Y un 70%, además, otra cosa, hay camas de esas que son para niños nada más. Que tú no puedes usar para otra, aunque estén vacías, tú no puedes usar para más nadie. Pero entonces salud pública para niños. Pero que salud pública entonces, Chanel, salud pública debería informar dónde están esas camas y cuál es la condición, porque entonces, por un lado, uno lo que entiende como que el informe del ministerio, que son las estadísticas oficiales, se contradicen con la realidad que se está viviendo. Exacto, por eso yo no sé si ustedes recuerdan que todas las noches las redes sociales, y José Luis lo recuerda perfectamente, yo subía cómo estaba la situación de la cama en Santo Domingo, en Santiago, en la provincia de Urbana y en La Vega. En ese momento eran los sitios más... Yo recuerdo ese cálculo por provincial que debió mantenerse, pienso. Ahora, hay un asunto. Que yo hacía esa gráfica, sí, lo recuerdo muy bien por el tema de los municipios más grandes. Y yo decía, señores, tenemos tanta cama disponible, pero de esas, por ejemplo, yo puedo tener, en ese momento habían, por ejemplo, 300 camas disponibles, pero 250 eran la maternidad de Lomina, que eran solamente para embarazadas. Chanel, hay un asunto que a mí eso es lo que hay que informar. Hay un asunto que a mí me preocupa mucho y del que... Yo tengo 50 camas en Robert Ríos para niños, nada más. Sí, las camas del Robert Ríos son para niños. Hay un asunto, Chanel. Sí. Las camas de cuidados intensivos, las UCIs, hay una limitación. No es solo la cama, la estructura, el colchón y la cama, sino que se necesita un equipamiento y un intensivista que cubra una cantidad de camas. Sí. Entonces queda la pregunta. En nuestro sector público y en el sector privado, estamos en el tope de lo que nuestros intensivistas, que no sé cuántos son. Así mismo es, José Luis. Así mismo es. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué también es más delicada la situación ahora? Porque recuerden que en principio de la pandemia uno podía expandir más camas, porque casi al hospital no llegaban accidentes de tránsito, porque estaba cerrado el país. No había violencia, muy poca violencia. Y tú podías expandir más las camas. Pero miren, señores, montar un intensivo, eso es una tarea... Porque la gente cree que poner la cama nada más. Sí. Yo veo gente que dice, que escucho, que dice, pero ¿por qué no hay recursos? No es un tema solamente de recursos económicos. Señores, que los intensivistas en este país son pocos. Ahora, Chanel, en año y pico no hemos podido preparar mejor esa parte. Sí, yo creo que sí. Se pudo haber preparado algo. Ahora, el tema de la formación, José Luis, en intensivista, es un tema que lleva 4 o 5 años. Sí, no, obviamente, lógicamente, eso es verdad. Es el tema más delicado, El tema más delicado es tener que tú tienes lo mismo intensivistas, sector privado y sector público, trabajando 16 horas diarias. Ahora, yo decía Chanel que por eso había que integrar a la academia.
tú tenías que rápidamente, ¿cuántos estudiantes que estaban haciendo a lo mejor la especialidad de intensivista? Tú tenías que acelerar el proceso, qué sé yo, intensificarlo. Mira, sí, ese otro tema, José Luis, que ahorita tenemos que tocar. Yo dije el otro día que una de las cosas que yo nunca entendí en el sector salud era cómo el Estado tenía tan poca influencia en la formación de los docentes. O sea, aquí una sociedad se decide cuánta gente se va a graduar un año, se va a graduar en una promoción de intensivista o de otorrino. O sea, y seguimos graduando médicos que tienen pediatras. No, y esa es la decisión, pero peor es lo que pasa con las residencias médicas, que eso es otro tema más profundo. A eso me refiero. Mira, y una de las grandes enseñanzas que esta pandemia ha dejado es la necesidad de nosotros fortalecer la academia, como está José Luis, en el sentido de médicos intensivistas. Y la planificación del Estado, las señales, claro. Y decirle a la gente, Chanel. Oye, José Luis, yo puedo abrir en San Juan de la Maguana, hay un intensivo abierto, pero tú no cuentas personal para que vaya a San Juan de la Maguana a trabajar. Y hay un tema, Chanel, también, que usted lo vivió cuando dirigió el servicio, que la gente prefiere irse a su casa que ir a una UCI de un hospital. Sí. O una cama de un hospital. No, mira. Quiere la privada. Sí, no, mira, la gente, y lo dijo el presidente el otro día, yo lo decía reiteradamente, señores, no esperemos el último momento, porque yo recuerdo de casos, y están pasando ahora, de gente que iba directamente de su casa a un intensivo, y era muy poco lo que los médicos podían hacer ya en ese momento. O sea, no sé si ustedes me van a entender, porque la gente ya iba con un nivel de vulnerabilidad tal que era muy poco lo que podía hacer. Chanel, yo por ejemplo, recibido 2 llamadas esta mañana de personas pidiéndome dónde comprar oxígeno para atender a su gente en la casa. Te voy a voltear la pregunta, Chanel, porque no he logrado la respuesta. ¿Qué tú hicieras diferente en este estadio de la pandemia con estas condiciones que tiene tu infraestructura hospitalaria? ¿Qué tú hicieras diferente si fueras tú que estuviese ahí? No, yo no hubiese desmontado en su totalidad la estructura que había antes de que los casos disminuyeran. O sea, yo creo que había que dejar más camas abiertas, pero lo otro, Susana, mira, la cama de UCI es resultado, o sea, no son la consecuencia no son la causa son la consecuencia de haber bajado los niveles de prevención, claro, a permitir que los bares, las discotecas funcionaran a toda capacidad sin respetar porque yo como dije el año pasado, o sea, va a llegar un momento que puede colapsar si nosotros tomamos la medida del lugar. Entonces, el hecho de que hoy tenemos ocupación en UCI de más de 400 personas en cuidados intensivos es el resultado de muchas medidas que quizás debimos tomar en cuenta. O sea, porque generalmente los servicios de salud lo que hace es que reciben ya el daño hecho. Ahora, el tema también es un tema de prevención. O sea, yo creo, ¿cuánta gente no se enfermó en las instituciones públicas? Imagino que la privada también, cuando pudo haberse seguido con un tema de teletrabajo. Yo creo que el gran daño es dar una sensación de normalidad que a lo mejor no existía en la dimensión que se quiso vender. Cierto. O sea, yo creo que ese ha sido el gran problema. Cierto. O sea, se ha querido vender una sensación de normalidad y esa normalidad no es tal como se quiso. Te voy a hacer una pregunta, Chanel, que tal vez no es totalmente de tu dominio, pero cuando se anunciaron las pruebas de PCR, se decía que iban a ser introducidas en el catálogo de servicios. Sí, resulta que finalmente nunca se introdujeron. Nunca se logró y hoy la gente no tiene esa exacto, se pagaron con los fondos de Idopril. Se ha comentado. Ahora mismo, recuerden que la población solamente tiene ¿y por qué no se metieron? Si esa fue el anuncio que hizo el presidente Danilo Medina, y de hecho se detuvo por unos días y Senasa fue que salió a la cabeza que estaba listo para ponerle en su catálogo. ¿Por qué se decidió eso? Que el Estado asumiera. Yo desconozco la razón, pero igual, ¿por qué no están incluidos todavía? O sea, yo me imagino que el descuido fue porque se siguieron cubriendo con los fondos de Idopril. Exacto, que no eran para eso, ¿verdad que no? No, claro, pero se cubrían por esa. Ahora no se están cubriendo por esos fondos porque los fondos se acabaron. Y claro, tampoco lo hemos cubierto por la Seguridad Social. De hecho, no sé si la Seguridad Social tiene fondos para cubrir la prueba. No, ya no tiene, se agotó, nos dijeron aquí varias personas. O sea, que la situación es muy difícil.
sobre todo en un momento que estamos teniendo el nivel de contagio y de casos positivos que estamos teniendo ahora mismo en este momento. Gracias, Yo Chanel. también me temo, otro temor que tengo es que el hecho de que se hayan dejado algunas zonas con horario diferenciado, eso yo creo que quizás no sea sostenible en el tiempo. en el mediano plazo. Claro, porque Nosotros se van a hicimos mudar una para vez allá y el teteo. nosotros lo hicimos una vez y después eso no dio resultados. Es Honestamente, cierto, no dio resultados. así es. Gracias, Chanel, agradeciéndote un abrazo. tu Un abrazo. participación. Tú al parecer eres el único que habla. ¿Cómo así? Tú sabes. Gracias, Chanel Rosa Chupani.